tienen una gran habilidad para recurrir a profesionales sesgados. Esto que yo les decía, que hay profesionales que en muchos casos yo creo que es porque han vivido experiencias, por ejemplo, de abuso en su infancia, y entonces se convierten en fanáticos luchadores contra el abuso, lo cual los hace tremendamente sesgados porque ven abusos donde los hay y donde no los hay. Y esto es muy grave. Un clima de fanática reivindicación son temibles por su litigiosidad y usan abogados como guardaespaldas. Por lo general uno ve que el abogado defiende a su clienta como si fuera el matón, el guardaespaldas, ¿no? Es decir, y cambian con frecuencia de letrados. Esto también es diagnóstico. Ustedes van a ver que el abogado del alienado, en general, ha tenido en un expediente de 4 o 5 años, ha tenido 1 o 2 abogados, 3 abogados. En cambio, el alienador ha pasado por 9 o 10 abogados. Y esto tiene que ver con que nunca están conformes, fundamentalmente cuando el alienador es la madre, ¿no? Nunca están conformes con todo lo que el abogado hace por su lucha, porque pretenden que el abogado haga cosas absolutamente inmorales y incompatibles con la ética. Yo tuve un caso en que le pregunté al abogado por qué su clienta lo había desechado y me dijo, no, el que me fui yo, y me fui porque empecé a sentir náuseas. Realmente la señora le estaba exigiendo que hiciera cosas que realmente el abogado no estaba dispuesto a hacer. Bien, hay ansiedad por separación, es decir, es muy común que estas mamás sufran una problemática neurótica que no pueden separarse de sus hijos, o el cuadro de la madre usurpadora, que está muy bien descrito en el libro de Aguilar. Esto es la madre que por lo general no ha convivido con el padre, suele ser una relación que en forma fallida generó un embarazo. A veces el gran pecado del padre es haber sugerido hacer un aborto, y entonces la madre se apropia absolutamente del hijo y le niega al padre todo derecho a la patria potestad. Y hay reiteración de demandas y quejas desmesuradas. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo son las demandas, a veces uno se queda perplejo pensando, yo entiendo que esta señora pueda decir esto, pero lo que no entiendo es que un abogado lo firme, porque el abogado se supone que no está participando de esta cosa emocional intensa que vive esta señora. De manera que esta es una situación que también es diagnóstica. Cuando la queja es demasiado grande, demasiado poco creíble, esto es diagnóstico. Y tienen muy baja autocrítica. La consecuencia también es que victimizan a los hijos porque los someten a pericias médicas y psicológicas, o se genera el síndrome de Munchausen, que es una especie de hipocondría proyectada a los hijos, que hace que, como ellas necesitan que el hijo tenga alguna patología de la cual se pueda culpabilizar al progenitor alienado, lo exageran y buscan médicos que de alguna manera magnifiquen la patología del chico, que a veces no tiene ninguna o tiene síntomas mínimos. Lo someten a declaraciones, interrogatorios, y cuando empiezan a verse mal, cuando empiezan a ver que el juez puede de alguna manera hacer un cambio de tenencia, se fugan. Antes de que lo madrugan al juez y antes de que el juez dicte el cambio de tenencia, se fugan. Con lo cual, por ahí se pueden pasar un año fugados, cambiando de casa en casa con los niños que no van a la escuela, que hacen una vida de locos, una vida absolutamente patógena, llena de problemas. Pero ellas lo hacen, el argumento final es el de proteger a los hijos, lo cual es una absurda contradicción. En el psicodiagnóstico se ven fracasos yoicos por ansiedad, características histéricas, ansiedad de separación, disociaciones propias de personalidad límite y a veces paranoia. En general, el psicodiagnóstico casi siempre es un psicodiagnóstico que muestra que la salud mental del alienado es mucho mayor que la del alienador.
En ambos, bueno, hay sometimiento, amenaza, programación, inducción, descripción cognitivo y hechizo. Después voy a ver un poco más qué es el hechizo. Estos son los 3 grados de SAP, según Gardner. Estos serían las características del SAP severo, que lo voy a pasar rápido también porque esto ya se mencionó hoy. Y vamos a entrar concretamente en el tratamiento del SAP severo, que es una patología social grave, de alta malignidad, nivel 4, con riesgo de escalar a niveles 5 y 6, con conductas severamente antijurídicas que requieren soluciones duras y drásticas. El tratamiento debe ser estructurado y operativo, inevitablemente interdisciplinario. La teoría de intervención jurídico-terapéutica. Factores a tener en cuenta en el tratamiento del SAP severo. Primero, la relación patológica entre el niño y el progenitor alienador, el hechizo y la demonización del progenitor. Esto está mal. Acá debe haber una O, es el progenitor alienado. La demonización del alienado. Esto es, digamos, en realidad tampoco es la demonización del alienado, esto es una manera de expresarse, sino de la representación interna que el niño tiene del progenitor alienado. ¿Se entiende? Luego, la acción patógena de la interrupción de la relación entre el niño y el progenitor alienado. Falta rectificación. ¿Qué es esto? Ahora, dijámoslo entre paréntesis porque lo voy a explicar después con un gráfico. El recurso de la naturaleza. Gardner dice que él tiene mucha experiencia en psicoanálisis de niños, de manera que conoce bastante la psicología profunda de los niños, y él dice que todo niño, por más que repudie, que rechace, que abomine a su progenitor, siempre tiene un resto en algún lugar, por ahí en su inconsciente, escondido, reprimido, de vínculo afectuoso con ese progenitor. Y que eso es lo que un terapeuta tiene que tratar de descubrir, de promover y desarrollar. Por otro lado, la relación disfuncional de la pareja entre el progenitor alienador y el alienado, que genera violencia complementaria, y la falta de colaboración por parte del progenitor alienador, que esto ya lo mencioné antes, esto que decía, que esta es la condición que hace necesariamente que haya una intervención judicial. ¿Qué es el hechizo? Este sería un poco lo que ustedes se estarán preguntando, ¿no? ¿Qué es esta cosa media extraña? Según Perrone, es una forma extrema de relación no igualitaria, caracterizada por la influencia que una persona ejerce sobre otra sin que ésta lo sepa. Una colonización del espíritu de uno sobre otro que se instala sobre un fenómeno de trance hipnótico. El trance es un estado de conciencia alterado que se caracteriza por una modificación del umbral crítico y una focalización de la atención. Las técnicas para lograr el hechizo, según Perrone, son la ruptura de los registros comunicacionales en la lógica de la comunicación. Esto tiene mucho que ver con el doble vínculo, con un tipo de relación muy patógena. El lenguaje de culminación, de conformidad, es decir, me tenés que dejar conforme porque yo soy tu papá bueno, etcétera, etcétera. Y de culpa, si vos no haces esto, a mí me van a llevar preso, o yo me voy a suicidar, o generarle culpa al niño. La efracción, que es la ruptura violenta de las fronteras que defienden la intimidad y la integridad del niño. La captación, que esto no necesita mayor explicación. La programación, que es esto de introducirle conductas que respondan a determinadas, como respuesta a determinadas conductas del progenitor alienado. Cuando mamá te dice tal cosa, vos tenés que decirle tal otra, o vos tenés que hacer tal otra, o le das una pateadura, o le haces tal cosa en vez de... Y por último, el anclaje, que es un fenómeno típicamente hipnótico que consiste en que una palabra o un gesto o algo ya está de alguna manera preparado en esa programación para que ahí vuelva a conectarse y a generar la dependencia propia del hechizo.